Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de anatomía. En esta ocasión, pues vamos a revisar o iniciar a revisar lo que es el aparato digestivo, ya que en clases anteriores estuvimos dando un repaso rápido, muy general sobre lo que es la histología y revisamos algunas de las laminillas que nos permiten identificar varios de los tejidos que componen el organismo, con particular importancia en lo que son los epitelios. Los epitelios, pues recuerden que va a ser un tipo de tejido que va a recubrir diferentes superficies del organismo, prácticamente recubre todo el organismo, excepto las superficies articulares. Estas superficies articulares pues van a estar recubiertas con cartílago, ya no con algún tipo de epitelio. El asunto de los epitelios pues toma particular importancia en cuando hablamos de aparato digestivo, porque el aparato digestivo pues va a estar recubierto por múltiples tipos de epitelio a lo largo de su recorrido. Además, pues como el nombre lo indica, ¿sí? Es un aparato. Recuerden que la diferencia entre un aparato y un sistema es primeramente que su composición va a ser heterogénea en cuanto a tejidos, o sea, va a estar compuesta de múltiples tejidos, ¿sí? Tejidos muy variados. Esa es la razón por la cual se puede llamar aparato. Otra razón por la que se llama aparato es porque está confinado a una cavidad. En el caso del aparato digestivo, pues va a estar confinado en varias cavidades. ¿Sí? Una parte está en la cavidad bucal o cavidad oral, otra parte está en la cavidad torácica, que es el esófago el que se encuentra en la cavidad torácica. Gran parte del mismo aparato digestivo se encuentra en la cavidad abdominal, si no es que es en la gran mayoría, y una pequeña porción, principalmente pues del intestino grueso y el colon descendente, se va a encontrar ubicada en el hueco pélvico. ¿Sí? Entonces, pero pues se encuentra confinado ahí. No es como el sistema circulatorio o sistema nervioso, que se encuentran distribuidos por varias partes del cuerpo. Ahora, el aparato digestivo va a tener varias funciones. Principalmente, o la función característica, es la de transformar las complejas sustancias que llamamos alimentos y convertirlas de esa complejidad a algo más sencillo, algo más fácil de absorber y que sea fácil de distribuir. Va a estar en contacto estrecho con lo que sería el sistema circulatorio, ya que dichas partículas, o sea, los nutrientes y aparte el agua que se reabsorben de los alimentos, pues se van a distribuir a través del plasma y de la sangre para llevar esos nutrientes ya una vez degradados y simplificados a todos los tejidos y así contribuir con la homeostasis del cuerpo en general. Recuerden que la homeostasis va a ser el equilibrio que existe entre los diferentes aparatos y sistemas, entre las diferentes funciones. Y a su vez, si se mantiene una homeostasis, pues se mantiene un estado de salud, ¿sí? Donde no va a haber una enfermedad, no va a haber una patología. Ahora, básicamente el sistema digestivo, pues es un tubo muy largo, ¿sí? Que sus diferentes porciones pues van a medir a tener diferentes características. No es lo mismo la forma o la constitución del esófago a cómo está formado y constituido el intestino grueso, ¿sí? Ni tampoco se parecen en funciones o constitución al intestino delgado. Pues cada porción del tubo es diferente. Ahora, este tubo no es no es la única componente, el único componente del aparato digestivo. Tiene órganos accesorios, desde la lengua, por ejemplo, los dientes en la cavidad oral, incluyendo los maxilares, los huesos maxilares, las glándulas salivales,
En el hígado, por ejemplo, también es otra glándula aparte. La vesícula, el páncreas, todos son órganos accesorios al tubo digestivo. ¿Sí? Entonces podemos dividir el aparato digestivo en dos porciones. Una, el tubo digestivo, y otra, las glándulas o los órganos accesorios, mejor dicho. Que a final de cuentas, pues todos, tanto los órganos accesorios van a contribuir, tanto los órganos accesorios como el tubo digestivo van a contribuir a la digestión de los alimentos. Entonces esa es la función principal, convertir los alimentos en otras moléculas más sencillas y simples que sean realmente utilizables o fácilmente utilizables. Entonces vamos a dividir el alimento en sus componentes, carbohidratos, proteínas o lípidos, según la naturaleza del alimento que hayamos consumido. Y podríamos decir que puede medir este tubo digestivo aproximadamente unos 11 metros, considerando su longitud desde la boca hasta el ano, que es el esfínter porque el que retiene las heces fecales en la porción terminal de este aparato digestivo. Entonces, de forma general, vamos a utilizar este algoritmo para describir el aparato digestivo, ¿sí? Que insisto, como un panorama amplio de las cosas que vamos a ir desglosando más posteriormente. Entonces, primeramente, pues tenemos el concepto de digestión, que como ya dijimos, es el proceso mediante el cual vamos a dividir todos los alimentos en sustancias más sencillas, sustancias que sean absorbibles por el mismo tubo digestivo y susceptibles de una distribución sencilla a través de la sangre para todos los tejidos, para que sean aprovechados en los diferentes procesos celulares. Esta digestión pues la va a realizar el aparato digestivo. Sí. Este aparato digestivo a su vez va a estar formado por 4 componentes, por llamarlos de una forma. Primeramente tenemos la boca. Sí, en la boca vamos a llevar a cabo el primer paso de la digestión, que es primero triturar los alimentos. Esta función lo hacen los dientes. Sí, los dientes van a ser unas estructuras óseas que se van a encontrar incrustados en los huesos maxilares, tanto maxilar inferior como maxilar superior. ¿Sí? El maxilar superior es fijo, no se va a mover, está articulado con el macizo facial, mientras que el maxilar inferior, un hueso con forma de herradura que ya vimos el semestre anterior, sí tiene movilidad, se puede mover hacia arriba y adelante y hacia atrás y hacia abajo. Entonces los movimientos repetidos, estos movimientos repetidos aunados a la aplicación de fuerza muscular de los músculos masticatorios van a provocar la trituración de los alimentos por los mismos dientes. ¿Sí? Además, estos dientes en la cavidad oral contribuyen, además de la trituración, contribuyen en conjunto con la lengua y en los movimientos de los labios a hacer que mientras se trituran los alimentos, estos se vayan mezclando dentro de la boca. La lengua sirve como una especie de espátula que sirve para mezclar los alimentos. ¿Con qué? Entre ellos y además con las secreciones propias de la boca, que son o que es la saliva. ¿Sí? La saliva es un conjunto de enzimas que se almacenan en las glándulas salivales y que su función va a ser, al mezclarse con los alimentos, al poderse triturar, es empezar a hacer la digestión, empezar a degradar algunas sustancias. Entonces, por ejemplo, desde la boca, al mezclarse con la saliva, se empiezan a degradar sustancias tales como las grasas o los carbohidratos. ¿Sí? ¿Qué más habría que decir aquí al respecto? Otra cosa, pues un accesorio de que la lengua sirve como asiento a uno de los sentidos, que es el sentido del gusto. Contiene una serie de papilas, ¿sí? Que son un montón de células especializadas que van a convertir estos alimentos en un impulso nervioso que sea capaz de ser interpretado por el cerebro y lo va a interpretar pues como un sabor. ¿Sí? Utilizan una vía nerviosa muy parecida a la del sistema olfativo,
¿sí? Entonces por eso resulta que al utilizar esta vía se genera la sensación, por ejemplo, de algunos olores muy fuertes puedan generarnos una especie de sabor, aunque no hayamos probado directamente la sustancia, ¿sí? Esto pues ya lo veremos más adelante cuando desglosemos cada uno de los componentes del aparato digestivo. El segundo componente principal, aunque pues su función es realmente la de paso nada más, vendría a ser el esófago. El esófago es un tubo, literalmente y básicamente es un tubo que mide aproximadamente unos 25 centímetros de longitud. Iría desde el cuello hasta el abdomen y sirve de paso a través del tórax, ¿sí? Su función básicamente es de paso nada más, ¿sí? Va a permitir el paso directamente de los alimentos desde la boca hasta el estómago. Durante este proceso, esos alimentos triturados mezclados con saliva se les va a conocer como el bolo alimenticio, ¿sí? Primeramente así se llama bolo. Más adelante pues va a ir cambiando de nombre, ¿sí? A quimo o kilo según que se le vaya agregando a esa mezcla que inició en la boca y que posteriormente se le van a ir agregando otras sustancias. El siguiente componente pues va a ser el estómago, que es una dilatación en el tubo digestivo. Tiene una forma de bolsa con dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor. Sí, es como una especie de saco que va a servir las veces también como reservorio para los alimentos, el bolo alimenticio que hemos consumido, y que además tiene movimientos de mezcla, sirve para mezclar todavía más a los alimentos. Pero en este caso pues lo va a mezclar con otras sustancias que son los jugos gástricos. Los jugos gástricos son una colección de enzimas de varios tipos, tanto proteolíticas como lipolíticas, ¿sí? Que pues van a ir degradando aún más el bolo alimenticio que ya pasó por la boca, que ya al pasar por el esófago, en ese lapso de tiempo, las enzimas salivales ya empezaron a hacer su acción y empezaron a degradar lo que se encontraba ya masticado. Al llegar al estómago, pues se mezclan con estos ácidos, que son ácidos fuertes. El ácido gástrico está compuesto principalmente de ácido clorhídrico. Sí, entonces aquí va a cambiar de nombre a quimo. Sí, esa mezcla. Y además, pues eso tiene una gruesa capa muscular que le permite hacer movimientos de mezcla bastante potentes, ¿sí? Entonces aquí es retenido durante un poco más de tiempo para que proceda o continúe la degradación y después pues ya se le permita el paso hacia el resto del intestino, ¿sí? Luego tenemos los intestinos ya como tal, ¿sí? Los intestinos vienen a ser la porción más larga de todo el tubo digestivo. Tenemos dos, un intestino delgado y un intestino grueso, ¿sí? Un intestino delgado y uno grueso. La diferencia pues no solamente es macroscópica, al ver los diámetros pues no es la única diferencia, ¿sí? Primeramente uno es mucho más largo. El tubo digestivo que corresponde al intestino delgado va a tener una longitud de 7 metros. Y por aquí vamos a darnos cuenta de que se van a absorber la mayor parte de los nutrientes. Entonces la función del intestino delgado es la de la absorción. Por eso tiene tanta superficie, ¿sí? Es tan largo para tratar de aprovechar de los alimentos lo que más se pueda, ¿sí? Antes de entrar al intestino delgado encontramos varias, en este caso dos, glándulas accesorias que vienen a ser el páncreas y viene a ser el hígado. El páncreas es una glándula mixta, quiere decir que tiene secreciones tanto endocrinas como exócrinas. Estas sustancias, principalmente las exócrinas, pues son los jugos pancreáticos, que también sirven para degradar algunas otras sustancias complejas y sean más fácilmente absorbibles al llegar al resto del tubo digestivo, al intestino delgado. También se van a mezclar estos jugos gástricos pancreáticos con la bilis, secretada por la vesícula biliar, que es un accesorio del hígado.
¿sí? A partir de aquí, cuando ya se mezcló el quimo con estas dos sustancias, ya no se llama quimo, ahora se llama quilo, ¿sí? Y más adelante pues cambiará de nombre todavía más para convertirse en el bolo fecal. Entonces, a través de este intestino delgado es donde se van absorbiendo los nutrientes principalmente. Por eso es la necesidad de que tenga una longitud eh, de tal magnitud para que a lo largo del movimiento a través de este intestino se vayan absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes posibles. También pues se van a absorber el agua, aunque en menor cantidad de que en el intestino grueso. El caso del intestino grueso pues va a ser que es un tubo, pero es más corto, mide 1.5 metros, también tiene capacidad de absorción, aunque va a ser principalmente de absorción de agua. Y en él pues se va a llevar a cabo la conformación de las heces para posteriormente pues expulsarlas por la porción terminal, que es el recto y el ano. Además, todo el tubo digestivo tiene o va a estar compuesto de tejido muscular liso. ¿Sí? Este tejido muscular liso tiene la característica de que es tejido muscular involuntario. En nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central no tiene ninguna inferencia en el movimiento de todo este proceso, salvo en la boca para hacer los movimientos de la masticación o los movimientos de la lengua. De ahí en más no va a estar conformado por tejido de otro tipo, excepto el esófago que tiene una pequeña porción de tejido estriado, pero igual no tiene, no es músculo voluntario, no es músculo que podamos mover de forma voluntaria. Ahora, ¿cómo se propulsarían entonces los alimentos si no es de forma voluntaria? Los alimentos se van a propulsar a través de este tubo digestivo por la peristalsis. La mayor parte del tubo digestivo tiene movimientos peristálticos, que son ondas de contracción en el tubo con una sola dirección, solo siguen una sola dirección, que es cefalocaudal, para propulsar el bolo, para propulsar el alimento, ¿sí? Lo van a mover hacia adelante por porciones. Estos movimientos peristálticos son medibles. En un minuto puede haber hasta 3 movimientos peristálticos y se van a, pues, a revisar con el fonendo o estetoscopio en la cavidad abdominal principalmente. Las alteraciones en la peristalsis, ya sea que esté acelerada, disminuida o se escuche de una forma anómala, pues nos pueden dar una visión de qué está pasando. Para sospechar, pueden servirnos de pista de qué está pasando en el intestino de nuestro paciente. Existen, aparte de los movimientos de peristalsis, 2 movimientos más, pero estos son voluntarios y se encuentran prácticamente en la porción inicial, que son los movimientos de masticación, es el proceso por el cual trituramos los alimentos, y los movimientos de deglución o deglución y mezcla. Que pues la deglución es cuando ya está mezclado el bolo alimenticio con la saliva. Ahora sí, lo que pasamos es a pasarlo de la cavidad oral a la faringe, a la orofaringe, y de la orofaringe al esófago. ¿Sí? Para que ya empiece su proceso de transporte a través del resto del tubo digestivo. Y aquí, a partir de aquí, ya va a ser involuntario el movimiento a través de los movimientos peristálticos. Incluido el esófago. El esófago tiene peristalsis, aunque no sea muy potente. ¿Sí? Tiene peristalsis y pues se ayuda bastante de la fuerza de gravedad, ya que es un tubo completamente pues recto. ¿Sí? Además, existen múltiples mecanismos, válvulas y esfínteres a lo largo del recorrido que evitan pues que las sustancias se regresen por el mismo trayecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, existe un esfínter esofágico que evita que la comida se regrese del estómago hacia el esófago. Existe un esfínter o válvula que evita que el contenido del estómago, que ya bajó del estómago al intestino delgado, se regrese del intestino delgado al estómago. Y de la misma forma existe una válvula que evita que se regrese el contenido intestinal del intestino grueso al delgado. ¿Sí? Entonces, esta serie de barreras van a permitir un avance constante, aunque un poco lento, de todo el contenido del intestino.
por hoy terminaríamos aquí la clase. Mañana continuamos ya viendo más, desglosando más a fondo cada una de las porciones del tubo digestivo.